Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa y esto es Relatos Extraordinarios. Hoy traeremos a un sujeto de lo más llamativo, petizo, patilludo, de rasgos fuertes y actitud macho man. Este señor será 2 veces presidente de los argentinos, participará en guerras internacionales, atentados terroristas y una sesión de fotos con los Rolling Stones. Los invito a que se suscriban al canal, a que activen la campanita y se queden a ver la extraordinaria vida de Carlos Saúl Menem. Para darle un inicio dinámico a este video, vamos a comenzar con las curiosidades, que sé a ciencia cierta que les encantan. En Argentina, cuando lo nombramos, nos referimos a él como Carlos Saúl o Carlitos o Saúl, pues es de común conocimiento que pronunciar su apellido trae mala suerte para quien lo hace. A este tipo de personas se los llama mufa. En su época de gloria era tremendo cholulo. Le encantaba codearse con famosos, ir a programas cómicos, dar entrevistas de cualquier tipo, mostrándose siempre gracioso y encantador. Un cambio radical en la política argentina, pues los líderes anteriores a él eran mucho más serios, pero también mucho más acartonados. Usted es una persona que tiene mucho atractivo con las mujeres, Sí, lo bueno, debe sentir. Una cosa es la atracción y otras cosas es tener que dormir con las mujeres. Ya sé, pero digo... No, se me imagino, digo, está bien. Pero... En un acto, no sabemos bajo los efectos de qué alucinógeno, se comprometió con un proyecto demasiado ambicioso. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. De más está decir que este proyecto nunca se llevó adelante. En una de las tantas muestras de poder y corrupción de su gobierno, se hizo construir una pista de aterrizaje en su pueblo natal de 2.000 habitantes para uso personal. La pista de Anillaco como nadie la mostró. 4 kilómetros de largo en la mitad del desierto. Mostremos la parte de atrás. Mira lo que es eso. Están las montañas y la pista privada casi del presidente Carlos Menem. En su época de gloria, en los 90, era campeón en todo. No había deporte al cual se le resistiese y siempre estaba realizando todo tipo de proezas espectaculares. En una ocasión manejó hasta la ciudad de Pinamar a 190 km por hora en su Ferrari roja. Se armó tremendo revuelo, le llovieron las críticas, pero no solo por el exceso de velocidad, sino también por el auto, que tremenda joya había sido regalada por Máximo del Lago al presidente, siendo este un contratista del Estado. Era claramente una coima. Carlos es el presidente argentino que más viajó al exterior. Durante sus 10 años de gestión, voló una cantidad de kilómetros equivalente a más de 87 vueltas a la Tierra y permaneció en el exterior durante más de 1 año y medio. Ahora sí, atendamos a la vida de Carlitos. De familia con orígenes sirios, Carlos nace en la provincia de La Rioja, en una de las regiones menos pobladas de la Argentina. Iniciado en la religión musulmana, se convierte al catolicismo. Estudió jurisprudencia en la Universidad de Córdoba. Al comienzo de su vida política se alinea al movimiento montonero, los sindicatos y la juventud peronista. Grupos de izquierda, en ocasiones movimientos armados como el de montoneros. Por esto es perseguido y encarcelado durante el gobierno dictatorial de Pedro Eugenio Aramburu. Acá comenzará una relación para siempre de idas y vuelta con la posibilidad de terminar preso. Se casa con Zulema Fátima Yoma, también de origen sirio y también riojana. Con ella tiene 2 hijos, Carlos Saúl Facundo y Zulema María Eva. Es electo gobernador de La Rioja, pero 3 años más tarde es depuesto y encarcelado por la junta militar que desplaza al gobierno de Isabel Perón. Con la vuelta de la democracia, vuelve a ser electo gobernador de La Rioja en 1988.
En aquel momento Raúl Alfonsín es presidente de los argentinos, pero su gobierno está acabado. La hiperinflación está fuera de control. Hay levantamientos militares que son difíciles de sofocar, la deuda es tal que el país se dirige a un default, una cesación de pagos, y el radical Alfonsín se ve obligado a llamar a elecciones 5 meses antes de terminar el mandato. Carlos se siente en racha, se siente ganador. Esta es su oportunidad. Con cierta dificultad, pero con un estilo muy marcado, logra derrotar en las internas del partido peronista a su contrincante Cafiero. Se presentaba como un hombre del pueblo, recorría a caballo los pueblos, hablaba un lenguaje que era muy inteligible. Esto prácticamente le asegura una victoria presidencial, pues el partido peronista es muy popular. Y de hecho gana las elecciones con casi el 50% de los votos. Los leales a este partido están felices. Las promesas de campaña afirman salariazo y revolución productiva. Carlos comienza su mandato de 6 años enérgico y con medidas muy audaces. Sorpresivamente adhiere al Consenso de Washington, que es un tratado donde los países que lo firman reciben ayuda financiera con la condición de implementar medidas de libre mercado. Recordemos que la lógica peronista es opuesta a estas ideas, con un modelo de sustitución de importaciones. Nombra un gabinete bastante liberal y se asegura superpoderes para él y para sus ministros. El Congreso pasa como a un segundo plano. Se privatizan las aerolíneas, las telecomunicaciones, los caminos, los canales de televisión, gran parte de las vías ferroviarias, yacimientos petrolíferos fiscales, o sea YPF, y muchas cosas más, por un valor aproximado de 40.000 millones de dólares. Cada una de estas transacciones está acompañada de distintas denuncias y sospechas de corrupción. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Muchos servicios mejoran notablemente de cara al usuario, sobre todo. Poco a poco los cortes de luz cesaron, se expandieron rápidamente las telecomunicaciones, los caminos mejoran considerablemente. La inflación también se detiene con cierta facilidad, gracias a un audaz pero controversial plan del ahora todopoderoso ministro de Economía, Domingo Cavallo. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Imagínense, ¿cómo puede ser posible que un país como Argentina, con una economía 70 veces inferior a los Estados Unidos, tenga una moneda que valga lo mismo? Esto es claramente una fiesta y la factura vendrá, bueno, más tarde. Para mantener este sistema, este plan, hará falta tomar más de 100.000 millones de dólares de deuda. También se aumenta la recaudación subiendo el IVA y el impuesto a las ganancias, en una movida que romperá el corazón de los liberales recientemente enamorados de Carlos. Claro que gran parte de la clase media floreció. Comenzaron las compras de productos extranjeros, pues la Argentina se abría a las importaciones y algunos argentinos comenzaron a cultivar su gran y verdadera pasión: viajar a Miami a comprar cosas. Durante esta época, un taxista porteño tranquilamente podía ganar dinero suficiente para llevar a su familia, de 5 miembros, a 1 o 2 viajes anuales a los Estados Unidos solo para hacer compras. Esta es la época de la plata dulce. Se implementa el plan Bonex, que cambia los depósitos a plazo fijo por bonos a largo plazo en dólares, perjudicando a pequeños ahorristas, pues los grandes tenedores, como siempre, recibieron un aviso previo. Estas medidas no son solo genialidad de Carlos y Cavallo, sino que son las recetas o dietas del famoso FMI, que durante esos años tiene voz y voto en nuestra política fiscal y económica. Otro problema de fácil solución para Carlos fue el de los levantamientos militares. Lo que pasaba es que muchos de los dictadores y sus cómplices habían sido enjuiciados y presos por el gobierno anterior de Alfonsín. Los levantamientos exigían de forma directa y violenta que se acaben estos juicios y se libere a los detenidos. Carlos
simplemente cedió ante estos pedidos. A cambio, los levantamientos cesaron o fueron duramente reprimidos por los indultados, claro. Las Fuerzas Armadas redirigieron sus esfuerzos a asistir a su ahora aliado Estados Unidos en la Guerra del Golfo y participar de otras misiones de la ONU. El 17 de marzo de 1992 en la Embajada de Israel y el 18 de julio de 1994 en la sede de la Asociación Mutual Israelitas Argentinas AMIA se dan sendos ataques terroristas, ambos con decenas de víctimas fatales y cientos de heridos. Muchas personas señalan que estos ataques fueron en represalia a ese envío de barcos de guerra al Golfo. 2 embarcaciones, 2 ataques. Las consecuencias de estos hechos influyen en nuestra vida hasta el día de hoy. En 1994, la muerte del conscripto Carrasco durante su servicio militar obligatorio desata un tremendo escándalo, pues el soldado ha sido asesinado durante una práctica común del servicio militar, que consiste en abusos físicos y psicológicos contra los colimbas. El 31 de agosto de ese mismo año se da por finalizado el servicio militar obligatorio en la Argentina, terminando con una larga y cuestionada tradición. Los militares ven su presupuesto reducirse de forma dramática y ya nunca más serán una fuerza política en este país. El 15 de marzo de 1995, el hijo de Carlitos, venía piloteando un helicóptero Bell 206 Jet Ranger, junto a su amigo y también piloto Silvio Oltra. La nave se precipitó a tierra y ambos tripulantes fallecieron en un caso que nunca fue esclarecido. Muchas personas, incluida la madre de Carlitos, Zulema Yoma, creen que no fue un accidente, sino un asesinato, un ajuste de cuentas contra su padre. Porque yo sabía que la mafia atentó contra mi hijo. Mi propio hijo me lo dijo antes de morir. Unos días antes. Antes, mamá, me van a matar. Me van a matar en cualquier momento. ¿Eso tenía que ver con las armas y con el narcotráfico? Llega el año 1996 y Carlos quiere ser reelecto presidente. Pues, de cierta perspectiva, le ha ido excelente. El primer gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia. Para esto se ve forzado a modificar la Constitución que prohíbe las reelecciones. Se da ahora el Pacto de Olivos, donde el presidente Carlos Saúl y el expresidente Alfonsín pactan para modificar los periodos presidenciales de 6 a 4 años, con una reelección posible, y también Alfonsín se las ingenia para introducir reformas que prometen modernizar las instituciones democráticas. Carlos, por supuesto, es reelecto presidente, con ayuda de una campaña muy cuestionada. Vamos con Menem una vez más, con Menem por todo lo que hizo. A pesar de ganar las elecciones, el modelo de Carlos muestra signos de agotamiento. Aumenta el desempleo hasta las 2 cifras, efecto secundario de las privatizaciones. La corrupción del gobierno va en aumento y la denuncia se vuelve más y más común. La calle comienza a mostrar su descontento social. ¡Corte de ruta y asamblea! ¡Corte de ruta y asamblea! Es lo que se escucha en las calles. El mayor escándalo político que Carlos debe enfrentar es, sin lugar a dudas, la venta ilegal de armas de la fábrica militar de Río Tercero a Croacia y Bosnia-Herzegovina en la guerra de la Yugoslavia y a Ecuador en la guerra del Cenepa contra el Perú. Esto además causa una vergüenza frente a nuestros hermanos peruanos, las cuales han llevado a sendas disculpas. Esto también trajo otra consecuencia nefasta, la explosión de dicha fábrica. En el afán de ocultar evidencias, se destruyó el establecimiento y gran parte de la ciudad con él, causando la muerte de 7 cordobeses, hiriendo a más de 300 personas y dañando seriamente la salud mental de la ciudad. En 1999 se lanza el Plan Canje, por el cual se pretendía, y se logra, renovar el parque automotor argentino. Este plan básicamente permite entregar un auto en muy malas condiciones y canjearlo por un vale de 4.000 pesos. El canje servía para la compra de un 0 kilómetro, una ganga, porque algunos de los autos canjeados eran verdaderas chatarras. Ese mismo año, Carlos termina su mandato dejando lugar al radical Fernando de la Rúa.
En 2001 es puesto bajo arresto domiciliario, acusado de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. El expresidente permanece preso por 5 meses, hasta que la Corte Suprema, cuya mayoría había sido nombrada bajo su mandato, ¡qué casualidad!, vota a favor de una resolución que descarta todos los cargos en su contra, quedando en libertad el 10 de noviembre. Ese mismo año se casó por segunda vez en un escandaloso show mediático con la presentadora de TV Cecilia Bolocco. Con ella Carlos tendrá un tercer hijo, Máximo. Su matrimonio termina, como no podía ser de otra manera, en otro escándalo. Ya lo ven, amigos, de la muerte y de los cachos nadie se escapa. Carlos intenta un tercer mandato presidencial en 2003, ganando la primera vuelta con el 24% de los votos y con un spot publicitario que pasó a la historia. ¡Vamos, Menem! ¡Vamos, Menem! ¡Vamos, Menem! ¡Vamos, Menem! ¡Vamos, loco, vamos! Pero debía enfrentar en una segunda vuelta a Néstor Kirchner. Sin embargo, Carlos, que no le gusta perder, se retira ante una posible derrota. Invicto, claro, habiendo ganado cada elección presidencial a la que se presentó. Renuncio a los honores y a los títulos, pero no a la lucha. A partir de 2005 se desempeñó como senador por su provincia, La Rioja. Debido a esta posición, las condenas en su contra han quedado sin efecto. Desde entonces, evita la persecución y prisión, votando o no proyecto de ley a cambio de protección. Claro. En los últimos meses solo es noticia cuando entra o sale de sus cuidados médicos. También estuvo a punto de volver a casarse con su primer mujer, Zulema Yoma, por segunda vez. Las malas lenguas dijeron que con el afán de favorecer a la próxima viuda con tremenda jubilación de privilegio que tiene Carlos. Pero dicha boda no se efectuó hasta la fecha. Esa es la historia de Carlos Saúl Menem, uno de los políticos más llamativos de la historia argentina, con 2 presidencias, un origen peronista, un gobierno neoliberal. Todavía genera noticias y repercusiones en nuestra vida cotidiana. Muchos lo defienden debido al bienestar que generó en gran parte de la clase media. Otros lo denostan como un traidor a sus ideales. Desde QPA le enviamos un saludo y nos disculpamos como siempre por entrometernos en su vida sin previo aviso. Te invito a que te suscribas, actives la campanita y me digas en los comentarios cuál debería ser el próximo relato extraordinario. Porque la verdad que este Carlos se pasa. Entonces ahora todos a su casa. En todos los gobiernos, salvo el mío, hubo corrupción. ¿En su gobierno no hubo corrupción? No hubo corrupción. ¿Nada? Nada.